Bueno, nuevamente a todos, a todas, pues bienvenidas a la capacitación. Ya vamos a iniciar. Ya en este momento pues empezó la grabación. Vamos a ir, por favor. ¿Me confirman ahí si me están viendo, por favor? Sí, señor. Bueno, ok. Entonces vamos a venir aquí a la carpeta que ustedes descargaron allá. Yo la llamé por acá. Se me hizo seminario taller, aquí está. Bueno, entonces vamos a abrir el archivo que dice gastos, por favor. Vamos a abrirlo. Bueno, como el seminario está enfocado a la parte de presentación de informes, entonces pues vamos a trabajar con bases de datos, ¿no? Las bases de datos en Excel pues tienen ciertas características que me van a permitir realizar procesos automáticos utilizando herramientas y funciones que tiene para ello, ¿no? Hay muchísimas herramientas para poder presentar informe con bases de datos. Lorena y a los que llegaron ahorita, buenas noches. Apenas empezamos. Allí hay abren el archivo de gastos, por favor. Ese es el que estamos trabajando. Bueno, las bases de datos, para yo poderlas procesar en Excel, tienen que estar estructuradas. Estructuradas es un término que se utiliza para decir que tienen que estar acondicionadas para poder utilizar todas esas herramientas, funciones que me da Excel para poder transformar una base de datos y poder de esa base de datos pues poder solicitar una información o generar una información, ¿cierto? El término de estructurada son conceptos muy sencillos. Se considera que una base de datos está estructurada cuando tiene ciertas características, como por ejemplo, esta base de datos que tenemos aquí, una de las características importantes para que esté estructurada, por ejemplo, es que yo dejo un espacio entre el último título y los encabezados de columna. Ese es un principio de manejo, ya les voy a decir por qué es importante hacer eso, ¿no? Se considera también estructurada cuando la base de datos no tiene totales de columna. Normalmente nosotros muchas veces en las bases de datos totalizamos aquí, ¿no? Y dentro del concepto de base de datos estructurada no deben de totalizarse. Para eso son los informes, para uno sacar totales. La base de datos como tal tiene que estar allí. Si aquí continúan registros, pues yo sigo alimentando la base de datos en el día a día. Pero eso está dentro del concepto de decir que una base de datos es estructurada. Se considera también estructurada cuando cada dato está en una columna, en una celda, ¿no? Cuenta está en la columna B, sede está en la columna C, centro de costo está en la columna D, gasto y sucesivamente, ¿no? Se considera estructurada. Dentro de la base de datos, que es como tal, la base de datos empieza aquí en cuenta y termina en el último registro aquí, termina en esta fecha. Esa es la base de datos, o sea, la base de datos empieza aquí y termina aquí. La base de datos no son ni los títulos ni los totales de columna, ¿sí? Dentro del concepto de base de datos estructurada, también pues se considera que la base de datos no debe tener filas en blanco, ¿cierto? Las mujeres que son muy organizadas a veces parten las bases de datos porque dicen yo quiero que me quede separado Cali de Bogotá, de Medellín, de Zipaquirá, de Cancipá. Entonces no se puede hacer eso, ¿no? La base de datos tiene que ser compacta, no puede tener ni filas ni columnas. Cuando se van a presentar informes, pues se debe revisar, que es uno de los mayores dolores de cabeza, es que las columnas estén estandarizadas. Estandarizadas quiere decir que una palabra esté escrita de la misma manera. No es que diga Cali, Santiago de Cali, Medellín con tilde, Medellín sin tilde, Medellín con Y de yuca, o sea, escrito de todas las formas posibles. Para llegar allí, pues obviamente hay un proceso que hay que hacer, ¿no? Y construir para que cuando yo llegue a esta parte que son los informes, yo no tenga que ponerme a corregir y a cambiar y a hacer una cantidad, a estandarizar columnas, a arreglar las fechas,
que es lo que a veces sucede en el día a día en las empresas, ¿no? Cuando ya la base de datos está lista, bueno, ese concepto pues en los cursos normalmente nosotros enseñamos toda esa parte, ¿no? Ahorita lo que estoy manejando es el concepto pues porque no me puedo expandir a explicar eso. ¿Qué me sirve a mí de tener una base de datos estructurada? Pues el beneficio más grande que se presenta es que evita que yo esté seleccionando una base de datos para hacer un proceso. Si yo, por ejemplo, necesitara ordenar esto por cuenta, entonces simplemente me paro en cuenta, no necesito marcarla. De hecho, muchas personas no se atreven ni siquiera a ordenar porque les da susto que la información se cruce, ¿no? Pero mira que aquí, yo sé que hay personitas que de pronto no tienen mucho manejo y habrán otras pues que seguramente ya manejan. Entonces trato como de adecuarme y de ser lo más explícito para que me entiendan. Normalmente muchas personas cuando van a ordenar lo que hacen es marcar, ¿no? Bueno, pues cuando la base de datos es pequeña, pues vaya y venga, ¿no? Pero si la base de datos es grande, pues me demoro algunos segundos, ¿no? Yendo hasta allá, luego bajando. Eso es tiempo perdido, ¿no? No necesito, cuando la base de datos está estructurada, no necesito seleccionarla. Si yo voy a ordenar, simplemente me voy a parar aquí en cuenta y por datos todos tienen el archivo abierto, por favor, ¿sí? Es el de gastos, ¿no? Sí, señor José. Sí, señor. Ok. Carol, ya entraste, ¿cierto? Te vi que te conectaste, ¿no? Aló. Carol, ¿estás conectada? ¿Listo, Carol? No la veo. Carol, ¿pudiste entrar? ¿Me confirma ahí, por favor? Profe, te confirmó por el chat que sí puedo ingresar. Ok, sí, ya lo vi, gracias. Bueno, muy bien, entonces seguimos. Estamos con una base de datos ahí dentro de los archivos que mandé, Carol, que se llama gastos. Y lo que hemos hecho simplemente es que nos vamos a ubicar aquí en cuenta y por datos le voy a decir ordenar. Ya, ahí quedó ordenada. Cuando yo ordené, pues obviamente el sistema coge cada fila, ¿no? Y se la lleva a la posición de ordenamiento, ¿no? Él mueve cada registro que se llama, ¿no? Pero mire la facilidad de hacerlo, ¿no? Y sobre todo la seguridad, ¿no? Con la que yo hago. Eso es porque tiene ese principio de ordenamiento. Si yo la quisiera ordenar por gasto, pues me paro aquí. Entonces parémonos en cualquier gasto, por favor, y venimos aquí a datos y podemos decirle, por ejemplo, de mayor a menor. ¿Ves? No necesité seleccionarlo. Si yo fuera a colocar un filtro, van a presionar en su teclado Control Shift L, que es el atajo de filtros, ¿no? Mire que no tuve que seleccionar los encabezados. Tiene muchísimas ventajas el tener una base de datos estructurada, ¿no? Bueno, no vamos a colocar filtros, simplemente era como por mostrarlo. Bueno,
Vamos a hacer un informe con esta base de datos y para eso vamos a utilizar una herramienta viejísima que tiene Excel que se llama subtotales automáticos. Es una herramienta flash. Cuando usted la aprenda a manejar, créame que no se demora 2 minutos haciendo un informe. En ese momento la necesidad es que necesitan mandar para Bogotá un informe para saber por cada centro de costo cuánto se gastó. Ese es el informe que necesitamos hacer. Entonces, hay una herramienta que se llama subtotales automáticos. No necesito aprenderme ninguna fórmula, solamente aprenderme los pasos. Estas son herramientas de pasos y así hay muchas que tiene Excel, ¿no? Donde no necesito utilizar ninguna fórmula. Eso es lo que vamos a mirar hoy. Entonces me están pidiendo por centro de costo cuánto se ha gastado. O sea que el sistema tiene que coger marketing y sacarme un solo total. Comercial y sacar un solo total, ¿no? Él tiene que recorrer toda la base de datos para hacer ese resumen, ¿no? Que de hecho la herramienta de subtotales automáticos es una herramienta de resumen y es muy fácil de manejar. Bueno, el paso número uno. Entonces, me voy a parar en la columna de texto por la cual me pidieron el informe. A mí me dijeron, yo quiero saber por centro de costo cuánto se gastó. Entonces me paro en cualquier celda de la columna de centro de costo. Me voy a venir aquí por el menú de datos. Y por acá ya hay una herramienta, de pronto ya por lo que tienen la pantalla más pequeña, en el grupo de esquema, allá hay una herramienta que dice subtotal. Van a hacer clic ahí y aparece este cuadrito de diálogo. Bueno, pero discúlpeme que me desconcentré y me faltó hacer un paso. Bueno, retomo otra vez. Me pidieron un informe para saber por centro de costo cuánto se gastó. Entonces, el primer paso que debo de hacer es ordenar la columna por la cual me pidieron el informe, la columna de texto. Ahí va. Entonces, me paro en la columna, me voy por datos y le voy a decir ordenar. Listo. Ese es el paso número 1. Pararme en la columna de texto y ordenarla. No necesité seleccionarla porque tiene unos principios de estructuración que me permiten trabajar tranquilo, sin susto, sin miedo, sin que la información se vaya a cruzar. Una vez ordenada, ahora sí, el segundo paso, me voy a venir aquí por datos y por subtotal. Entonces aquí donde dice para cada cambio en, voy a seleccionar aquí la misma columna que ordené. Entonces, como yo ordené por centro de costo, entonces aquí voy a decirle que quiero presentar un informe por centro de costo. Ahí es como si estuviera diciéndome, quiero agrupar cada centro de costo, ¿no? O hágame un informe por centro de costo. De ese centro de costo, pues voy a utilizar la función suma, pero aquí puedo hacer otras funciones, contar, promedio, saber cuántas facturas, cuántos pedidos, cuántas devoluciones, todo eso lo puedo hacer por aquí. Ahorita es un ejemplo sencillo. De cada herramienta yo voy a explicar un poquito, ¿no? Porque pues el tiempo no me da para verla toda completa. Pero de cada herramienta voy a explicar algo para los que no las conozcan. Entonces aquí centro de costo porque fue la columna que ordené. Le voy a decir que voy a sumar y que voy a sumar el gasto. Voy a quitar el chulito de fecha y entonces ya ahí programé lo que yo quiero que haga la herramienta. Entonces le voy a decir que para acá, cuando cambie cada centro de costo, quiero que lo sume, ¿no? Y que sume los gastos. Aquí en esta parte central, si aquí estuviera retención, ICA, IVA, devoluciones, fueran columnas numéricas, las puedo poner a totalizar las que quiera, pero tendrían que ser columnas numéricas. Aquí no podría seleccionar cuenta porque yo no puedo decirle que me sume honorarios más servicios, ¿no? Tienen que ser
aquí en esta parte en blanco que estoy señalando, debo de puntear o seleccionar solamente columnas que sean de tipo numérica. En este caso solamente me pidieron gasto, entonces voy a seleccionar gasto, no cambio nada más, le doy a aceptar y ya ahí tengo el informe. En este momento yo sé que estoy en modo de informe porque en la parte izquierda él genera una barrita de esquemas. Si yo empiezo a bajar, cuando se termine administración, él debe de haberlo totalizado. Por eso es que si en el primer paso yo no ordeno la base de datos, nunca me va a salir el informe. Ese primer paso de ordenar la base de datos por la columna que voy a presentar el informe es importantísimo. Entonces ya me está diciendo ahí que administración se gastaron 278 millones, que en calidad se gastaron 281 y sucesivamente, ¿sí? ¿Lo pudieron hacer? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, muy bien. señor. Pero el informe así está muy detallado, entonces aquí en la barra de esquema él me da unos niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Si yo hago clic en el nivel 1, entonces me dice que en esa base de datos se gastaron 2.088.736.800 pesos. Pero si le digo 2, entonces con 2 ya me hace un resumen. Ya aquí tengo un resumen de la información. O sea, esto es lo que yo necesito. Esto fue lo que me pidieron. Me dijeron, yo necesito saber por cada centro de costo cuánto se gastó. Cuando usted le coge el tiro a esta herramienta, no se demora ni 2 minutos haciéndolo. Ya tiene la información, ¿sí? Bueno, resulta que además de eso me dijeron, yo quiero saber cuántas transacciones se presentaron por cada centro de costo y quiero sacar los indicadores y porcentajes de participación por cada centro de costo. Entonces, este informe que Excel hace, yo puedo, si lo hice mal, tranquilamente, supongamos que no era así el cuento, entonces me voy, algo fallé y no me salió, entonces me voy por datos, estando dentro de la base de datos, porque es muy, a veces somos muy dados a hacer clic por todos lados, ¿no? Siempre tengo que estar pendiente de estar dentro de la base de datos. Me voy a ir nuevamente por datos subtotal y le puedo decir aquí quitar todos. Y entonces ahí retorno a la base de datos. Entonces esta herramienta la puede trabajar con tranquilidad, que no le va a borrar, no le va a dañar, no le va a cambiar. ¿Cómo sé que a mí de pronto no me sale un informe? Pues porque normalmente es porque se me olvida ordenar. Entonces si me sale 2 veces por allá administración, el informe está mal, porque el informe me tiene que salir una sola vez administración, una sola vez marketing, y sucesivamente cada centro de costos saldría una sola vez. Bueno, lo voy a volver a hacer. Entonces aquí nuevamente datos, subtotal. Entonces donde dice para cada cambio en cada centro de costo, ya lo habíamos programado, voy a sumar el gasto y le doy a aceptar y tengo el informe. Sé que estoy en informe porque me saca este panel de esquemas. Y entonces si yo le hago clic aquí en el 2, él me saca el resumen. Aquí es donde yo le digo que está bien. Si aquí me salen 2 administración, o hay una administración con tilde y otra administración sin tilde, entonces me toca ir a cuadrar eso. Pero normalmente me debe salir un ítem que sea único, no puede ser repetido. Bueno, si yo quisiera mirar, por ejemplo, calidad, lo voy a revisar, entonces usted abre el esquema y puede revisar calidad, ¿no? Eso le da la posibilidad de puntear, revisar con soporte, ¿no? Y podrías estar mirando y tener un control solamente de calidad. Aquí en el 2 vuelvo a recoger el esquema. ¿Listo? Entonces lo que quería que vieran es que detrás de este valor, pues obviamente salió de una suma que hay detrás de él, ¿cierto? Detrás de esta administración están todas las administraciones, que fue lo que la herramienta sumó y me puso un solo total aquí. Entonces resulta que me están pidiendo el informe. Ya me dijeron, bueno, listo, ya tiene el total de los gastos, pero yo necesito saber
cuántas transacciones se hicieron por cada centro de costo y necesito sacar porcentajes de participación. O sea, el 100% de los gastos son 2 billones y yo quiero saber este 278 millones, qué porcentaje tiene con respecto a este, ¿no? A eso se llaman los indicadores, lo que de pronto pues no, yo sé que algunos ya lo hacen, otros pues no. Entonces yo necesito copiar esto a otra hoja, porque si para volver a la base de datos tengo que deshacer el informe. Entonces voy a insertar una hoja aquí abajo por favor, hacen clic y ahí inserto otra hoja, ¿cierto? Oye, tengo una pregunta. Dime. Cuando tienes aquí este informe, si tú llegas a modificar la tabla inicial, o sea, el informe, por defecto me va a cambiar acá los valores, por ejemplo, si yo modifico un valor, o tengo que volver a hacer todo el ejercicio. Tendría que para esta herramienta tendría que volver a hacerlo, porque si cambia un valor yo tendría que deshacer aquí y volver a la base de datos y volver a hacerlo. Y ahorita como lo voy a copiar y lo voy a pagar, no quedan conectados, no quedan vinculados, ¿no? La otra herramienta que vamos a ver, que es consolidación, ahí sí quedan vinculados, y las tablas dinámicas también, ¿no? Son informes que tienen, que él presenta, pero tienen también ciertas restricciones, ¿no? Entonces este informe me queda para presentar y ya, no quedaría vinculado con la base de datos. Bueno, entonces aquí lo que yo voy a hacer es copiar esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Pero resulta que como esto es un esquema, si yo le digo control C y control V, se van a ver que no me copia esto, sino que me copia todo lo que hay detrás de él. Todo esto él me lo copia. Vamos a hacer la demostración. Entonces seleccionemos desde centro de costo hasta gasto y bajo y marco hasta ahí. Vamos a hacerlo normal. Presiono control C. Me voy para la hoja 1, me paro por aquí en B5 y le digo control B pequeña. Y mira que el resultado no era el que yo esperaba, que era que me mostrara las celdas visibles, ¿no? Bueno, vamos a darle control Z, que es el atajo de deshacer, ¿cierto? Y lo vamos a hacer correcto. Entonces, ¿cómo hago? Excel tiene muchas partes por donde se trabajan esquemas. Tiene algo que se llama esquemas, que uno los puede hacer automáticamente, ¿sí? Hay esquemas en subtotales, hay esquemas en consolidación, hay esquemas en tablas dinámicas. O sea, por muchas partes se ven este tipo de informes que tienen esta presentación. Que visualmente veo algo, pero detrás de ello hay un trasfondo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para copiar solamente lo que está visible? Entonces, hay varias formas, yo lo voy a enseñar por un atajito. Entonces, volvemos a seleccionar. El paso número 1 es seleccionar. Y para que él me marque solamente las celdas visibles, voy a presionar Alt, listo. Hay un icono que también se llama celdas visibles y lo podemos agregar ahí al menú, pero pues ahorita no lo vamos a hacer. Primero seleccioné, le di Alt, Control C, y ahora sí me vengo para acá y lo voy a pegar aquí, Control V pequeña. Entonces, ahora sí ahí logré pegar solamente lo que tenía el esquema. Todo lo que sean esquemas en Excel, y cuando necesite copiar solamente lo que está visible, lo va a hacer así. Selecciona, Alt, Control C, se van donde lo quiere pegar y lo pegan, ¿cierto? Entonces ya aquí me quedo celdas visibles, solamente lo que yo necesitaba, ¿no? Marquemos la columna B, por favor. ¿Sí? ¿Lo lograron? ¿Le salió? Sí, sí, señor. Bueno, entonces... Yo no. ¿Al coma control C fue que dijiste? ¿O al coma solito? Voy a volver a Para hacerlo. hacerlo seleccionar. Tranquilo, voy a volver a hacerlo. Yo tengo aquí el informe. Ya, ¿cierto? A nivel 2, que fue que me hace el resumen. Si le digo a nivel 3, pues él lo saca detallado. Si le digo nivel 1, estoy acá arriba, me saca solo el total. Si le digo 2, me saca solamente este informe. Entonces, selecciono. Después de seleccionar al coma, ¿listo? Control C.
Me paro aquí y luego si vengo aquí y le digo control B pequeño. Si no le ha salido, denle en control C y vuelven y lo intentan, por favor. ¿Listos? Listo. Bueno, voy a quitar este total, ¿no? Porque se ve como feíto allí. Entonces voy a marcar toda la columna y voy a presionar el atajo control L. L de Lola, ¿no? Repito, marco la columna, le doy control L y en buscar le digo que me busque total. Y en reemplazar me ubico, pero no escribo nada. Solamente ubico el cursor aquí en reemplazar con. Y le digo reemplazar todos. Y ahí los quité. Entonces observen que ya aquí. Voy a hacerlo aquí manualmente. Voy a escribir aquí total general. Listo. Bueno, ahora yo necesito saber cuántas transacciones se hicieron por cada centro de costo, o decir cuántas facturas se hicieron, cuántos pedidos fueron este mes, cuántas devoluciones, ¿no? Lo puedo equiparar de acuerdo pues a lo que uno haga, ¿no? Entonces aquí vengo y voy a quitar este informe. Entonces para quitarlo, cambié aquí no a gastos. Para quitarlo, nuevamente datos subtotal y por acá le digo quitar todos. Como el informe es sobre la misma columna, la columna ya está ordenada. Entonces vuelvo nuevamente y le digo datos subtotal. Como la que está ordenada es centro de costo, aquí arriba debe decir centro de costo. Pero ya no voy a usar la función suma. Ya lo que le voy a decir es que lo que quiero es que me cuente. Que me cuente, entonces dice aquí hay un gasto, aquí hay 2 gastos, 3 gastos, 4. Entonces cuenta los de administración, ¿no? Eso es lo que hace la función recuento. Suma lo que hizo fue sumar esto, pero ya el recuento lo que hace es decir aquí hay 1, 2, 3, 4, ¿no? Por cada centro de costo. Le doy a aceptar. Nuevamente le doy 2. Y ahí tengo el informe. Ya no en sumatoria, sino en conteo, ¿cierto? Muy bien, selecciono desde gasto, shift, flechita hacia abajo, selecciono. Al coma, control C. Me vengo para acá y control B. Y le cambio el nombre, ¿no? Transacciones. Entonces, de una base de datos que yo tenía a través de una herramienta, logré hacer un resumen así, en segundos, ¿no? Y lo estoy preparando aquí para presentar el informe. Ya tengo la sumatoria de los gastos y tengo cuántas transacciones se hicieron por cada centro de costo. Ahora lo que me pidieron es sacar los porcentajes de participación. También hay varias formas para hacerlo. Les voy a enseñar una muy especial hoy, que eso se llaman funciones matriciales. Casi nadie las utiliza en Excel y son excelentes para las fórmulas. Voy a copiar este encabezado, control C, control B, y aquí le pongo indicadores. Amplío. Bueno, entonces, ojo a la vibración. Lo que quiero hacer es lo que expliqué, ¿no? Que yo quiero saber
El total de los gastos son 2 billones, pero quiero saber estos 278 millones con respecto a este valor, ¿qué porcentaje de participación tienen? El 15, el 20, el 12, ¿no? Eso se llaman indicadores y son pan de cada día, ¿no? En todas las dependencias de una empresa. Muchos no los hacen porque no lo saben, muchos no los hacen porque no saben qué es un indicador. Algunas personas de recursos humanos no las piden porque de pronto el operario allá no sabe cómo hacerlo. Pero donde en una empresa donde no se midan las cosas, pues ustedes más que nadie saben que eso no puede ser, ¿no? Una empresa no va a progresar de esa manera. Entonces, ¿cómo saco un indicador? Bueno, lo voy a hacer de una manera que se llama con una fórmula matricial. Entonces me voy a parar aquí debajo de indicadores y voy a seleccionar paralelo desde el primer gasto hasta el último gasto. Paralelo me queda, ¿cierto? Vuelvo y repito, me paré aquí y seleccioné paralelo hasta total general. Van a ir directamente al teclado, no vayan a hacer clic porque si hacen clic se va la gracia de lo que queremos hacer. Seleccionen y en su teclado van directamente como si fueran a escribir una fórmula. Entonces escriben el igual. Miren que no se me borró lo que tengo seleccionado. Después del igual voy a seleccionar desde el primer gasto hasta el último gasto, incluyendo el total general. Todo hay que seleccionar. De hecho, cuando uno va a sacar indicadores, deben de estar los totales de cada ítem y los ítems deben de estar totalizados, ¿no? Esa es la premisa para poder sacar indicadores. Si esto no estuviera totalizado, no hubiera podido sacar indicadores. Entonces seleccioné y él me marcó me dijo igual desde C6, 2 puntos que significan hasta C13, ¿cierto? Le voy a decir dividido, ahí mismo continúo y hago clic aquí en el total general. Esa es la fórmula. Para que esa fórmula se replique automáticamente, voy a hacer un atajo para que se convierta en una función matricial. La función matricial quiere decir que él liquida la fórmula para todo lo que tengo seleccionado. Pero se hace presionando Control Shift. El Shift es el de mayúscula inicial, no el de flechita arriba. Control Shift Enter. Como él me los convirtió a una fracción decimal, yo lo puedo pasar a decimales presionando Control Shift 5. El 5 se hace, los atajos cuando son con los números son con los números de arriba del teclado, no los que de pronto tengan teclado numérico al lado derecho. O se puede venir por aquí por inicio y le dice porcentaje, es el mismo. O el atajo para porcentaje es Control Shift 5. Dicen los financieros que normalmente los indicadores se deben de presentar mínimo con 2 decimales. Entonces aquí le voy a colocar 2 decimales. Y ya lo tengo. Voy a volver a repetirlo. Entonces, el primer paso que hice fue seleccionar. Luego le dije igual. Y vine y seleccioné todos los totales, incluyendo el total general. Todo. Como dice la canción, pero que todo es todo. Dividido el total general. Y ahí presiono Control Shift Enter. Pues ya me sale en porcentaje porque le cambié el porcentaje, ¿cierto? Entonces lo que quiere decir que de los 2 billones que se gastaron, administración estos 278 equivale a un 13,32% del 100% que se gastó. Esto es lo que se llama un indicador, ¿no? La función matricial son unas fórmulas especiales que yo las enseño también en el curso que nosotros ofrecemos, ¿no? Tienen una gran ventaja que, por ejemplo, si alguien quiere venir aquí con una motosierra y cambiar el valor y decir, uy, no, aquí no es el 13, sino vamos a colocarle el 18%.
16%, no le deja cambiar el valor. La función matricial deja protegida la fórmula contra escritura. La pueden borrar, pero no la pueden cambiar. Ese tipo de fórmulas se aplica en muchos archivos para protegerlos y que sean así automáticas. No funciona haciendo una y copiándola, así no funciona. Funciona es como la enseñé, seleccionando todas las funciones matriciales. Usted selecciona, hace la fórmula y termina presionando Control Shift Enter. Bueno, usted dijo, bueno, yo voy a impresionar a mi jefe con este informe porque le voy a disparar por el aumento. Entonces vamos a ampliar un poquito aquí esta columna y vamos a trabajar algo que Excel también tiene, que se llaman los formatos condicionales, ¿no? El formato condicional es una herramienta que sirve para colocar colores, resaltar de color algo que yo quiero con base a un criterio. O sea, en otras palabras, es decir, yo quiero de una base de datos que me marque todo lo que diga suspendido. Entonces, donde él encuentre suspendido, pues va y le pone un color. Es una herramienta súper poderosa. Yo enseño hasta hacer conciliaciones bancarias con formato condicional. Aquí voy a hacer una pequeña demostración de un formato condicional. Entonces voy a seleccionar desde el 1332 hasta el 1272. Me voy a venir por inicio, formato condicional. Hay que seleccionar, ¿no? Desde el 1332 hasta el 1272. Me voy a venir aquí por inicio, formato condicional, barra de datos. Y si usted es hincha del Atlético Huila, pues puede coger el color amarillo. Si es hincha de Millonarios, de Santa Fe, el color que quiera. Y él genera una pequeña gráfica dentro de la misma barra que me va a permitir o me da una ayuda adicional para analizar datos, ¿no? Yo puedo ponerla un poco más bonita, puedo por ejemplo ampliar las filas, ¿no? Puedo seleccionar las filas aquí. Cuando voy a seleccionar tiene que estar siempre en la flechita que va hacia la derecha, ¿no? Y ahí sí marco y amplío un poquito aquí la fila. Entonces se ve un poco más robusta y se ve de más peso el informe, ¿no? Son cosas muy sencillas que mire que pueden cambiar la presentación de un informe y no necesito ser el gurú de Excel. Mira, muy sencillo. Lo puedo hacer sobre cualquier columna de valor, ¿no? Bueno. ¿Quedó claro allí? Sí, señor. Vamos a utilizar dos atajos aquí bien chéveres, uno que diga por aquí fecha y otro por aquí diga hora, ¿no? Cuando a mí me enseñaron este atajo, mi vida quedó partida en dos, les cuento. Cambió totalmente. Voy a hacerle por aquí unos bordecitos. Bueno, entonces para la fecha, normalmente la fecha las escribimos, ¿no? Qué cosa tan aburridora. El día, slash, el mes, slash y el año, ¿cierto? Bueno, esa sería la forma tradicional. Hay un atajito muy chévere, voy a borrarlo, que se hace la fecha en forma automática. Simplemente le vamos a dar control coma y ya la tiene ahí. Para colocar la hora también hay un atajo, control shift 2 puntos y sale la hora. Bueno, este pues vendría el título y todo y se arregla y se pone bien bonita y usted ya puede ir con una sonrisa de oreja a oreja a presentar el informe, ¿no? Porque ya tiene algo sólido, ¿no? Decir, mire, esto fue lo que se gastó, estos fueron los movimientos, los porcentajes de participación. Bueno, el tiempo no me alcanza, hubiéramos podido haber hecho un gráfico también bien chévere, ¿no? Pero todo eso se puede hacer de una manera fácil, práctica, ¿no? Entonces dentro de esto conocimos dos herramientas muy importantes. Una que es
subtotales automáticos, que es para hacer resúmenes de datos, y trabajamos una herramienta que se llama formato condicional, que también es muy poderosa en Excel. Se pueden hacer gran cantidad de funciones dentro de un reporte, ¿no? Dentro de una base de datos. ¿Listo? Bueno, esto tiene más, por supuesto, ¿no? Se pueden hacer informes a 2 niveles, a 3 niveles, a 4 niveles, ¿no? Se pueden hacer otro tipo, pero ya aquí pues en el seminario solamente es una demostración para los que no conocían la herramienta y ven lo fácil que es presentar un informe. Muy bien, lo podemos cerrar. Si quiere, pues ustedes allá lo graban, por supuesto. Y vamos a abrir ahorita vamos a ver la segunda herramienta. Vamos a abrir nómina. Bueno. Bueno, resulta que acá yo tengo 3 bases de datos. Una donde tengo la nómina de enero, otra donde tengo la nómina de febrero y otra donde tengo la nómina de marzo. Cuando por alguna razón yo no puedo tener la base de datos, como el seminario está enfocado a informes, no a bases de datos, eso es lo que estamos hablando hoy. Cuando yo no logro tener una herramienta compacta en un solo sitio, como la anterior que vimos, por muchas razones, porque de pronto, pues no, la información la procesan en un lado, en otro lado, y yo después necesito unir, consolidar, compactar toda la información. Hay que tratar siempre de que las bases de datos a mí me sirvan para todos los días de la semana, para todos los meses del año y para todos los años habidos y por haber. Cuando esté trabajando ahí Chucho, Checho, María, José, Pedro, también tiene que ser en la misma base de datos, ¿no? Pero muchas veces no se puede por logística, porque funcionan en un lado, funcionan en otro lado, como en este caso. Entonces resulta que yo tengo una nómina donde la tengo en diferentes partes, ¿no? Pero gerencia me dijo, yo necesito que me presente un informe y me saque un resumen de enero, febrero y marzo. Entonces, tengo la información, pero la tengo en varias partes. Entonces ya no la tengo compacta en una sola. Bueno, los que ya saben, de pronto el que más sabe, pues utilice una suma y se pone a recorrer, le dice súmeme aquí, luego se viene aquí, le dice súmeme acá, y luego se viene acá y súmeme acá, ¿no? Sería una forma de hacerlo, ¿no? El truco de Excel es saber utilizar la herramienta en el momento preciso, porque el sumar es una función muy buena, excelente, pero si yo me pongo a sumar aquí ítem por ítem, el suma se me convierte en una función que en este momento es inoperante para lo que yo voy a hacer, porque me voy a demorar mucho tiempo haciendo eso, sumando cada ítem de cada columna, la cual eso implicaría, y eso que es aquí una demostración con 5 o 6 personitas, ¿no? En una nómina de 200, de 400, de 500, de 800 colaboradores, pues ¿cuándo voy a acabar? Entonces, para estos casos, cuando usted la información no la tiene compacta, entonces hay una herramienta que tiene Excel que se llama consolidar datos. También es una herramienta viejísima. Eso no nació ahorita en la pandemia, eso hace mucho tiempo existe. Cuando yo voy a consolidar datos, yo puedo consolidar datos si está la información dentro de una misma hoja. Muchas veces como no tenemos el concepto ni el manejo de bases de datos, entonces las personas acostumbran a hacer una tablita arriba, luego lo de la siguiente semana más abajito, dicen, no, es que yo hago lo de la primera semana, lo hago arriba, porque cuando me pregunten de la primera semana yo me voy allá y allá lo encuentro. Y tiene pues como hasta razón hasta ahí, ¿no? Cuando llegue la segunda semana, entonces lo hace otro cuadrito abajo y lo hace otro cuadrito abajo, tercera y cuarta semana y 5 semanas. Entonces, digamos que una información es la misma, pero la tiene fraccionada en varias tablas. Puede estar en una misma hoja, o puede estar en diferentes hojas, como tengo el ejemplo, o puede estar en diferentes archivos.
En cualquiera de los tres casos, la herramienta consolidar funciona dentro de una misma hoja, entre hojas o entre archivos. Voy a dar algunos tips que hay que tener en cuenta cuando yo quiero consolidar datos. Número 1, pues tenemos que estar hablando de la misma información para poder consolidar, ¿cierto? O sea que si yo voy a consolidar nóminas, pues todas tienen que ser nóminas. Si voy a consolidar ventas, pues todas tienen que ser ventas. Si voy a consolidar salida de mercancía, pues todas tienen que ser salida de mercancía. Número 1, ¿cierto? Número 2, para consolidar, que es una de las cosas poderosas de esta herramienta, las bases de datos no tienen que ser iguales. O sea que aquí en enero yo pude haber tenido 200 empleados y en febrero 50 y en marzo 500. No importa, él consolida. En esta nómina se pudieron presentar horas extras, en esta no, en estas comisiones, no importa, él consolida. La recomendación más importante a tener en cuenta para consolidar, obviamente debe existir el principio de estructuración de bases de datos, que fue con lo que empecé el seminario. Que cada dato debe estar en una columna, en la base de datos no pueden haber campos combinados. Esto, mejor dicho, esto de combinar campos, eso es más peligroso que una sopa con agujas. Usted combina, pero el título. Pero dentro de la base de datos ni se le vaya a ocurrir combinar celdas, los que ya manejan el término de combinar. Todas estas herramientas para informes tienen que tener un principio de estructuración. Pero la más importante para yo poder consolidar sin ningún problema es que los encabezados de columna en las bases de datos, si existe la columna, tiene que llamarse igual. O sea que si aquí en enero esta se llama empleado y la voy a utilizar en febrero, se tiene que llamar empleado, y en marzo se tiene que llamar empleado. Y ojo, no empleado espacio, ¿no? Porque a veces se nos van esa barra espaciadora además, que es lo que genera muchos problemas cuando presento informes, ¿no? Si aquí la llamo días T y aquí está, si no está, pues no la toma. Y si está, pues él compara que se llame días T, ¿no? Cuando uno hace este tipo de plantillas que le manda uno al de costos, al de sistema, a producción, ¿no? O que la manda para Zipaquirá, Tocancipá, para Medellín, para Neiva, para Cali. Entonces hay formas de hacer plantillas también bien hechas, ¿no? Que esas también las enseñamos a hacer, para que la persona no le cambie absolutamente nada. Yo solamente lo puedo autorizar a que llene esto, pero no me puede cambiar ni esto ni el título, ¿no? Esas plantillas, eso se llama seguridad en Excel, ¿no? Entonces, de esa manera yo logro obtener que la plantilla sea exactamente igual para los demás, ¿no? Eso ocurre todos los santos días. Uno hace un diseño y usted no protege, no le da seguridad a esa plantilla, y entonces le cambia el color, le inserta otra columna, y es que a mí me parecía que aquí faltaba esto, y entonces le agregó, y entonces cuando llegan la cosa está despelotada porque no tienen la misma plantilla. Bueno, cuando usted ya tiene eso, entonces yo le puedo dar nombres de rangos a las bases de datos. Esta es una, pues es pequeñita, pero es una base de datos, ¿no? Voy a trabajar solamente con las nóminas, ni con este cuadro, ni con este cuadro de aquí abajo, solamente con las nóminas. Entonces, hay un atajo que se utiliza para seleccionar rápidamente una base de datos. Yo le puedo decir Control Shift barra espaciadora y de una vez la selección. Estamos aquí en enero, ¿no? Entonces me voy a parar aquí en la base de datos, y para no marcarla manualmente, me paro en cualquier celda y le digo Control Shift barra espaciadora. Otro atajo que también funciona y que es viejísimo. Yo me acuerdo desde que estaba niño que eso funcionaba, el Control E. También selecciono rápido una base de datos. Bueno, van a seleccionar esa base de datos, y aquí en el cuadro de nombre, aquí,
aquí en el cuadro de nombre van a escribir ahí enero. Los nombres de rangos se utilizan mucho para las fórmulas, para evitar estar pasándome y estar seleccionando, para quitar eso que se llaman referencias de celda, los que ya manejan un poquito. Entonces yo lo que hago es seleccionar la base de datos y le doy un nombre. Entonces le voy a escribir aquí enero y le doy enter. Los nombres de rangos no pueden llevar espacios ni caracteres especiales. Listo, ya le dije enero. Me voy a venir aquí para febrero. Me paro dentro de la nómina de febrero. Control Shift barra espaciadora o Control E para seleccionarla. Vengo al nombre del rango y escribo febrero y le doy enter. Me voy para marzo. Me paro aquí en el cuadro de nombre. Perdón, me voy para marzo, la selecciono. Y aquí vengo y le digo marzo. La pude haber llamado nómina enero, pero todo pegado. Nómina marzo, nómina febrero, nómina enero, ¿no? La pude haber llamado así también. Bueno, ya tengo los nombres de rangos. Entonces, ahora me voy a consolidar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Que en el informe que yo saque, él me diga que Yair, en básico, él va a sumar 756 más 756 más 756. Eso es lo que va a ser la fórmula, la herramienta que vamos a usar ahorita, que se llama consolidado. Y así con cada uno. Entonces, por eso se llama consolidado o acumulado, ¿no? Pero mire que la voy a hacer sin utilizar una sola fórmula. Yo ya hice un cuadrito aquí, pues para que me quedara bonito, ¿no? Pero uno empieza desde cero. Yo lo puedo hacer en una hoja en blanco y después le doy todo el formato, colores y todo eso. Bueno, entonces me voy a parar acá y voy a utilizar la herramienta. Me paré aquí en B4, ¿no? ¿Estamos ahí? Señor. Sí, señor. Bueno, me voy a venir aquí por el menú de datos. Y en el grupo de herramienta de datos, ahí arribita, hay un icono que dice consolidar. Es una barrita vertical negra y al lado tiene un cuadrito chiquitico rojo. Búsquenla allí. Ella está ahí escondidita, pero ahí está. Entonces le voy a decir consolidar esta. ¿La encontraron? Sí, señor. Muy bien. Entonces, en referencia, como yo ya trabajé con nombres de rango, no necesito pasarme y buscar enero y marcar enero. Porque yo ya tengo, con un nombre de rango, tengo identificado toda la nómina de enero. Para ir a la fija y saber cómo lo escribí, van a presionar en su teclado la función F3, ¿no? Que son las teclas que están arriba, ¿no? Con F3 y ahí salen los nombres de rangos. Si no le sale con F3, le sale con la tecla función, los que tienen portátiles, ¿no? La función es la que dice FN, que está en la parte inferior izquierda. FN, F3, ¿no? Con F3 salen todos los nombres de rangos que yo tenga dentro de un libro. Entonces, escojo enero. ¿Cómo se genera? ¿Cómo? ¿Cómo se genera? Estoy parado aquí en referencia y le vas a dar F3. Bueno, me toca salirme porque ya por segunda vez él no lo hace. Entonces lo voy a volver a hacer. Estoy parado aquí en B4. Me fui por el menú de datos. Y le dije aquí, consolidar. Aquí en referencia le voy a dar F3 o función F3 para que me aparezcan los nombres de rangos. ¿Lo lograron?
Es porque de pronto uno en lugar de escribir enero, escribió en lugar de la O presionó la P, entonces es como para ir a la fija que uno escoja el nombre tal cual como lo creó. Entonces aquí hago clic, le doy a aceptar y le voy a decir agregar aquí al lado. Listo. Ya él cogió la nómina de enero y la va a meter en el consolidado. De una vez, nuevamente, F3 y ahora seleccionan febrero, aceptar y le dan agregar. De 1, 2, 3, F3, le doy marzo y le doy a aceptar y agregar. Entonces, bueno, el ejercicio le ha quedado bien si aparece aquí enero, febrero y marzo. Si le aparece otra cosa, seleccione, lo elimina y agrega, separa aquí F3 y agrega el mes correctamente. Yo pude haber seleccionado primero febrero, luego marzo, luego enero, o sea, el orden no interesa. Pero yo le estoy diciendo ahí a Excel que yo quiero consolidar esas 3 bases de datos. Eso es lo que le estoy diciendo ahí. Entonces él va a sumar. Si encuentra básicos de Yair en las 3 nóminas, pues él me va a sumar esos 3 básicos y sucesivamente. Bueno, le voy a decir aquí, primera fila superior es para que me saque los encabezados. Y columna izquierda, pues es para que me saque los encabezados de la fila, me saquen los nombres, ¿no? Aquí también es importante que los nombres estén escritos de la misma manera para que el consolidado funcione. Si en una nómina yo llamé Yair S. Morales y en otra la llamé Yair Esteban Morales, pues me van a salir dos valores diferentes porque uno los reconoce como uno solo. Es por eso. Entonces le voy a decir usar primera fila y columna izquierda. Y le voy a decir crear vínculos, que era lo que me decía el compañero. Aquí sí. Si en este informe yo cambio un dato en enero, en febrero o en marzo, me cambia en tiempo real. En tiempo real quiere decir que yo cambio en la tabla y automáticamente me cambia en el consolidado. Esa herramienta es súper. Le doy a aceptar y a cadabra ya tengo el informe. Por aquí, él, si no me saca el nombre del empleado acá, entonces lo voy a colocar. Entonces le voy a colocar aquí empleado, colaborador, bueno, como lo llamen, ¿sí? Puedo ampliar esta columna un poquitico más, aquí, listo. Bueno. Vamos a mirar, vea, por ejemplo, Fiverr dice que trabajó 75 días. Entonces vamos a mirar a Fiverr. Entonces, Fiverr aquí trabajó 15. Aquí 30, son 45. Y aquí 30, son 75. ¿Ves? Él sumó los 3 valores y así con cada uno. Pero vino Fiverr y nos hizo el reclamo. Pero ¿cómo así que 75 días y yo trabajé bien? Yo trabajé completo. Había pedido un permiso, pero yo finalmente no salí y yo trabajé. Entonces toca corregir, porque aquí en el consolidado está marcando 75 días, ¿no? Entonces yo vengo, ¿cierto? Y hago la corrección. Entonces en el original vengo y hago 30. Y si usted se va al consolidado, en tiempo real él de una vez hace el cambio. El consolidado es una herramienta excelente cuando me pasan ese tipo de casos que entonces me llegó el pedido de Pedro, luego me mandaron el pedido de Juan, luego me mandaron el pedido de Chucho, y entonces ¿cuánto dieron los pedidos hoy? Y tengo la información por todos lados. El consolidado es una herramienta que le va a ahorrar mucho tiempo para poder presentar este tipo de informes, ¿no? Es otra herramienta que tiene también Excel. Por supuesto, se pueden hacer tablas dinámicas con consolidados.
pero por ahora va hasta ahí. Es para que la conocieran los que no la conocían y la puedan implementar. No hay que creer en todos los videos, ¿no?, que uno ve por internet. Yo he visto, como mi oficio es este, pues yo me lo paso mirando, consultando y estudiando. Hay gente que saca videos diciendo que el consolidar no funciona si las bases de datos no son iguales. Eso es mentira, las bases de datos funcionan así sean iguales o desiguales. Miren, en la nómina de marzo yo tengo 6 colaboradores. En la de febrero tengo solamente 5. Ya ahí las bases de datos no son iguales. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Lo graban, por favor, si quieren allí. Perdón, yo tengo una pregunta. Es que a mí me salió bien el tema del consolidado en cuanto a los datos, pero no me salieron los nombres y Bueno, como el título, sí, te entonces faltó una empleado cosa. básico, eso no me salió. Ahí tendrías que volver a hacerlo, porque eso corregirlo, eso es muy camelludo. Tendrías que o deshacer. No, profe, yo sí pude. Bueno, Ahí tú entras nuevamente a consolidar sí, y le das clic donde dice fila superior, columna izquierda Sí. y crear vínculos con los datos de origen. Y ahí le das a aceptar y ya te salen Sí, las eso es cierto. personas, te salen los títulos. Una de las cosas Gracias. importantes, lo que pasa es que esos consolidados a veces son muy delicados y uno cuando los corrige, él daña la información y entonces yo sobre todo cuando son bases de datos grandes, yo no corro el riesgo de cometer un error. Pero si lo quiere corregir, se puede hacer. Yo no lo recomiendo. Yo en bases de datos grandes, es que no me demoro nada volviéndolo a hacer. Y yo voy a la fija. Pero si lo quiere corregir, una de las primeras cosas que tiene que hacer fue lo que dijo el compañero. Pero tengo que pararme donde empezó el consolidado, ¿no? Igualito, en la misma posición. Y vuelve, entres a consolidado y entonces lo que te faltó fue activar estas casillas. ¿Sí? Ok, Estas fueron las ok, que se muchas activaron. gracias. ¿Sí? Pero tienen que tener mucho cuidado con ese consolidado. Si les quedó algo mal, yo borro la hoja y la hago, eso no me demoro nada volviéndola a hacer. ¿Sí? Inténtenlo y después me explican si tengo la razón o no. Si le dan la posibilidad de corregirlo y ven que quedó muy bien, pues vamos con el informe. Pero si yo voy para una reunión y donde tengo que presentar, yo no voy a correr el riesgo de pronto de que en el arreglar no me haya recalculado bien o me haya montado encima otra información, etcétera, ¿no? Pero se puede corregir. En algunos casos se puede corregir. Lo importante es ubicarme donde yo empecé a consolidar y vuelvo y entro y agrego, elimino o cambio. Aquí fueron los encabezados, ¿no? Pero si fue que me faltó una hoja o cambió, etcétera, yo vuelvo y lo hago. Igual no me demoro nada haciendo el consolidado. Les doy esa recomendación. Bueno, Perfecto, gracias, muy amable. listo. Cerremos acá y ahora entonces vamos a ver si entendieron el tema. Vamos a hacer este que dice gastos por sede. Miren que aquí les voy a mostrar realmente el potencial que tiene esta herramienta. Vamos a abrirla. Y el ejercicio es muy parecido al que estamos haciendo. Hay 3 sedes. Miremos Cali. Entonces Cali me pasaron una relación de gastos y dice primera semana, segunda semana, tercera, cuarta, quinta semana. Algunos ítems están en 0, ¿no? Es importante en estos campos colocarles 0 cuando no hay datos, ¿no? Estos de Cali yo dije, no, pues los voy a mandar a hacer un curso porque mire, me mandaron ese informe y ni siquiera fueron capaces de organizarlo en forma alfabética, ¿no? Desde ahí empieza uno siempre que presenta un informe, por ejemplo, un tipo de cosas de estas, bueno, venga, lo presento organizadito, ¿cierto? Aquí mandaron tal cual, ¿no? Ocuparon las 5 semanas, algunos ítems tienen gastos, otros no tienen, ¿sí? Bueno, si me voy para Neiva, Neiva tiene menos gastos, ¿no? Neiva tiene
tiene menos gastos que Cali, pero también los mandaron desordenados. Mire que por ejemplo viáticos en Cali está de primero y aquí viáticos está de penúltimo, ¿sí? Bueno, si me voy para Bogotá, Bogotá resulta que no trabajó sino 3 semanas. Aquí es donde yo les confirmo que las bases de datos se pueden consolidar así no tengan la misma dimensión. Todas son diferentes. Y ahora viene lo más grave, que es que si a mí me dijeran, por ejemplo, que presentara un informe de estos, ¿qué tendría que hacer? Yo tendría que decirle, bueno, voy a sacar los viáticos. Entonces le digo, súmeme esto, viáticos, más me voy por acá y empiezo a buscar viáticos más aquí, más, y empiezo a buscar viáticos más acá. Imagínense, porque no tengo la información. Primero, la información no está estandarizada, no son los mismos gastos, no son las mismas filas, los gastos están en diferente orden. ¿Cuántos gastos pueden haber en una empresa? Póngale 150 dentro de los estándares, 150, 120, bueno, eso depende de la empresa, ¿cierto? Pero imagínense yo cuadrando, pongámosle que hayan 150 gastos así en esa forma, pues sería muy difícil. El consolidar lo puede hacer. Usted lo único que tiene que estar pendiente es que si aquí se llamó viáticos, aquí también se tiene que llamar viáticos, y aquí también se tiene que llamar viáticos. Por eso le digo que son importantes aprender a hacer las plantillas, ¿no? Para que no me modifiquen los datos. Bueno, ahora lo voy a hacer desde cero y lo voy a hacer seleccionando, sin nombres de rangos. Entonces me voy a parar por acá, voy a parar por aquí la hoja de último. Vuelve y juega, datos, consolidar. Como no manejé nombres de rangos, entonces ahora sí me tengo que pasar a Cali y marco desde gastos hasta la quinta semana y le digo agregar. De una vez me voy para Neiva y marco la base de datos de Neiva. Exacta, ni uno más ni uno menos, agregar. Me voy para Bogotá, marco y le doy a agregar. Para este caso aplica nuevamente, decirle fila superior, columna izquierda y crear vínculos. Y ahí tengo el informe. Miren lo poderoso que él hace, ¿no? Él suma cada semana, ¿no? Él suma cada semana y donde no hay movimiento, pues no lo toma. Si yo quiero saber en la primera semana si es cierto que se gastaron 900.000 pesos en asesorías contables en la primera semana, voy a ver si es cierto. Cali, asesorías contables, aquí hay 450 en la primera semana. Neiva, asesorías contables, está por aquí abajo, más 450. ¿Sí ve lo poderoso de la herramienta? Yo no necesito que estén en el mismo orden. Aquí asesorías está por acá de segundo y por aquí está de penúltimo, ¿cierto? 450, 450 son 900. En Bogotá no suma porque no hay primer semana. Entonces este dato está correcto. Bueno, es otro tipo de herramientas que se presentan, ¿sí?
que se presentan cuando necesito hacer ese tipo de informes que son acumulados, ¿no? Entonces se hace con esta herramienta que se llama consolidar. Con consolidar también puedo hacer tablas dinámicas, pero pues aquí tampoco no me alcanza el tiempo para explicarlo todo. O sea, cada herramienta que explico es una pequeña muestra de lo que hace la herramienta, ¿no? Lo que hace el subtotal, lo que hace el consolidar. Pues ya después en los cursos es que nosotros la explicamos bien, un poco más completa. ¿Listo? Bueno, cerramos. Si quiere, pues lo graba. Bueno, y vamos a abrir ahora este que dice prestaciones sociales. Yo sé que hay algunas personitas que están básicas, ¿no? Y de pronto, pues entran, si están muy básicas, de pronto entran en shock con lo que estoy explicando, ¿no? Pero realmente lo que pasa es que en estos seminarios, pues aunque la persona debe tener unos conocimientos básicos, pero pues yo no puedo venir aquí a explicar un cuadrito, un color, porque pues eso es párvulos de Excel, eso todo el mundo lo hace prácticamente hoy en día, ¿no? Yo lo que trato de mostrar en este seminario son cosas que no son tan difíciles, pero que la gente muchas veces no las conoce, ¿no? Para despertar como el interés de que realmente vale la pena aprender a manejar muy bien este recurso, ¿no? Bueno, entonces vamos a venir aquí vamos a hacer un informe ahora con funciones. Vamos a abrir este que se llama prestaciones sociales, por favor. Bueno, hay unas funciones que se utilizan para bases de datos y la gente también poco las utiliza porque no las conoce. Yo voy a hacer un informe dinámico que donde a mí me digan, yo quiero saber cuántos fueron los sueldos de Cali y que yo escoja Cali y me muestre Cali. ¿Cuántos fueron los sueldos de Cali pero para las secretarias? Entonces, pum, que él me haga. O sea, son especie de filtros, ¿no? Y Excel trae unas funciones para bases de datos. Bueno, entonces vamos a montar primero el diseño y luego hacemos las fórmulas. Vamos a insertar aquí una hoja nueva. Y aquí con doble clic donde dice una hoja la vamos a llamar informe dinámico. Voy a insertar otra hoja y esta hoja la voy a llamar listas. Bueno, entonces voy a empezar por darle un nombre a toda esta base de datos. Bueno, no es muy grande, es pequeña. Le voy a decir control E. Y le voy a colocar el nombre de sueldos, así como se llama en la hoja, sueldos. Eso se llama un nombre de rango, ¿no? Sueldos sin espacio ni nada y termino con enter, ¿no? Ya esa base de datos tiene un nombre de rango, ¿sí? Muy bien. Voy a seleccionar aquí desde nombre hasta prestaciones, le doy control C y lo voy a pegar aquí, control V. Voy a hacerle una filita aquí a esto, unos bordecitos.
Y aquí en inicio por bordes, pues le voy a decir todos los bordes. Voy a quitar la columna B, C y D. Selecciono, ¿no? B, C y D. Y le puedo dar control menos o sobre la columna botón derecho eliminar, le pueden decir, ¿no? O el atajo, pues que es control menos, que eso también pues ya casi todo el mundo se lo sabe. Voy a copiar sueldos, aportes y prestaciones. Control C y lo voy a pegar aquí abajo. Control V. Voy a marcar estas 3 filitas ahí y le coloco los bordes. Y amplío un poco las 3 filas. Selecciono de acá y amplío de aquí un poco. Listo. Por el menú de vista voy a quitar las líneas de cuadrícula. ¿Vamos bien ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, de sueldos voy a copiar estas 2 columnas desde aquí. Selecciono, vamos a hacerlo con el teclado. Me voy a parar aquí donde dice cargo, ¿cierto? Con Shift selecciono ciudad. Y Control Shift flechita abajo selecciono todo. Si no lo quiere hacer así, entonces hágalo manualmente. Lo selecciona y baja. Entonces le dice Control C. Se va para listas y le da Enter. O Control V pequeña. En B voy a insertar una columna. Le puedo dar control más o botón derecho e insertar, ¿no? Voy a ampliar aquí un poquito esta columna. Me paro en A para marcar toda la columna. Y por datos le voy a decir quitar duplicados y le doy a aceptar. Me paro en la columna C. Por datos le digo quitar duplicados y aceptar. ¿Listos? ¿Listas?
Sí, señor. Sí, señor. Esto lo puedo ordenar. Me puedo parar aquí, le digo ordenar. Me puedo parar aquí y lo ordeno. Bueno, yo lo que quiero hacer con esto es una lista para cuando a mí me digan, yo quiero que me presente los sueldos de celador. Entonces yo vengo aquí y escojo celador para no escribirlo. Eso se llaman listas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacemos una lista. Entonces me voy a parar aquí en cargo. ¿Listo? Debajo de cargo, ¿sí? Le digo datos. Y por aquí hay un icono en herramienta de datos que dice validación de datos. Tiene un circulito rojo ahí y como dos rectángulos en blanco con un chulito azul. Coloquen bien la puntica ahí sin miedo, sin susto, sin que le tiemble la mano, ahí en el icono y hacen clic. La validación es uno de los temas muy importantes para las bases de datos, ¿no? Las validaciones me permiten, por ejemplo, validar para que las fechas se escriben bien, para hacer listas, para que no me vayan a escribir una palabra de diferentes maneras. Esto de validación yo lo enseño en el curso de Excel básico que nosotros tenemos. Eso para nosotros forma parte del básico. Entonces yo lo que quiero hacer aquí es una lista aquí debajo de cargo. Entonces le digo, bueno, aquí donde estoy parado en B4, yo quiero permitir que vaya una lista. Y en origen, me paro ahí en origen. Entonces me voy para listas y marco desde asistente hasta subgerente. Y le doy a aceptar. Listo. O sea que cuando a mí me pidan un informe por secretaria, la selecciono aquí. Esto es lo que se llama en este informe, esta parte de arriba es el filtro, porque con este filtro es que él va a traerme los valores aquí y los va a tomar de aquí, de esta base de datos. Ahora voy a hacer la lista para ciudad. Entonces me paro aquí debajo de ciudad y hago lo mismo. Datos, validación de datos y en permitir le digo lista. El origen, me voy para listas y marco desde Bogotá hasta Medellín. Y le doy a aceptar. Listo. A estos cuadritos pues le voy a colocar por aquí por inicio, le voy a colocar un formato de millares sin decimales, le cambio un poquito el tamaño. Bueno, listo. Bueno, ese es el esquema del informe. Cuando usted va a hacer este informe interactivo, él va a trabajar en tiempo real con esta base de datos. Y lo que usted le pida aquí es lo que él va a totalizar aquí. Pues yo puedo haber trabajado nomás con sueldos, ¿no? De hecho voy a trabajar nomás con sueldo, ¿no? No me alcanza el tiempo para lo demás. Pero usted, arriba usted coloca las columnas que quiere trabajar y abajo van las columnas numéricas. Pero tienen que estar aquí y tienen que estar acá. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es una función para que cuando yo seleccione aquí, él me totalice los sueldos. Por eso se llama un informe dinámico. Y se hace con funciones de bases de datos, que la gente casi no las maneja. Entonces, una función se llama B de suma. Entonces le voy a decir aquí, igual entonces aquí le voy a decir igual
B de suma, eso es una función. Excel, lo que explicaba ahorita antes de iniciar el seminario. Excel tiene más de 400 funciones. Yo manejo como 110 más o menos, ¿no? Porque hay funciones que no tienen de pronto nada que ver conmigo, pues no, dentro de lo que yo hago, ¿no? Pero hay funciones especializadas de acuerdo a lo que uno, a la actividad que uno haga, ¿no? Pero hay funciones de texto, matemáticas, financieras, lógicas, ¿no? Estadísticas, hay varios tipos de funciones, ¿no? Bueno, estas son funciones de bases de datos. Entonces le voy a decir, igual B de suma y abro paréntesis. Todas las funciones que se llamen, por ejemplo, que se llame suma, promedio, contar, índice, ¿no? Encontrar. Todas las funciones se escriben el igual, el nombre de la función y abrimos el paréntesis. Y para seguirla trabajando, entonces Excel nos da un asistente, ¿no? Que lo vamos a sacar aquí donde dice FX. Uno con el tiempo se las aprende y entonces uno las aprende a hacer directa, ¿no? Cuando uno se aprende la sintaxis, que se llama, ¿cierto? O sea, cómo se escribe, que con coma, que con punto, que con comillas. Pero para que usted no briegue, por eso Excel dice, no, pues yo te voy a ayudar aquí con este asistente. Entonces el asistente me da unos pasos de qué es lo que tengo que hacer. Bueno, entonces él me pide la base de datos que yo voy a manejar. Yo ya le di un nombre a la base de datos. Entonces, ese nombre lo di para no pasarme y no tener que estar seleccionando. Es que ese pasar y seleccionar, que es lo que hace la mayoría de gente, también es más peligroso, mejor dicho. Porque con el día a día, el trabajo, la presión, el estrés, fijo, usted marcó la base de datos y no se dio cuenta que estaban ocultas unas columnas y la marcó desde donde no era. Pasa en la vida real. Entonces, por eso es que es importante trabajar con nombres de rangos. Entonces yo le doy F3 y ahí me aparece el nombre de la base de datos, sueldos. Entonces le estoy diciendo que la base de datos sueldos el nombre del campo, escogen aquí donde va a quedar el informe, sueldo, y en criterio marcan todo el filtro, que es esto. Eso es como extraño, pero ahorita que lo hagamos varias veces, lo vamos a tener allí. Le doy a aceptar y ahí me está sacando el total de los sueldos. Voy a repetirla aquí para aportes. Entonces le digo, igual B de suma, abro paréntesis y voy aquí a FX. Base de datos F3 y la selecciono. Nombre del campo es el que está aquí. Y en criterio marco todo el filtro y le doy a aceptar. Voy a sacar aquí ahora un promedio. Entonces utilizo la función de base de datos B de promedio. Entonces le digo igual B de promedio. Abro paréntesis, FX, base de datos pues es la misma, sueldos, nombre del campo, sueldo, y criterio, marco todo el filtro y le doy a aceptar. Voy a venir acá, le digo igual B de contar, abro paréntesis, FX,
base de datos F3, es mecánico, ¿sí ves? Nombre del campo, sueldo, y marco todo el filtro. Aquí lo hice mal. Nombre del campo, sueldo y criterio, marco todo el filtro. Le doy a aceptar. Él me está diciendo que en esta base de datos los sueldos suman 135.138.995. Hice nomás la de aportes, 5.407.360 y hay 80 colaboradores. Entonces usted, si le dicen, yo quiero saber, pero ahora dígame solamente lo de Bogotá, inmediatamente él cambia. Entonces, en Bogotá la nómina dio 63, el promedio es 1.8 y hay 35 colaboradores. Ahora, de Bogotá yo necesito saber por celador, no hay. Por asistentes, hay 11 con esto, con esto. Se vuelve dinámico, ¿sí? O sea, este tipo de informes sirven mucho cuando uno a toda hora lo están fusilando. ¿Y cuánto van? ¿Y cuánto se recogió? ¿Y cuánto lleva Pedro? ¿Y cuánto lleva Chucho? ¿No? ¿Y cuánto es el promedio? ¿Y cuántos pagos hicieron hoy? Este informe sirve para ese tipo de cosas, entonces se quita uno el dolor de cabeza de muchos lo hacen con sumar.si, sí, bueno, hay varias formas, tablas dinámicas, pero son las diferentes herramientas que tiene Excel para, de acuerdo a lo que uno necesite, adaptarse a eso, ¿no? Eso es lo que yo decía ahorita, ¿no? El problema de Excel en la gente es aplicar la herramienta correcta en el proceso correcto que usted esté haciendo. Puede que la función suma sea muy poderosa sumando bases de datos, pero si yo voy a usar suma para recorrer 50 bases de datos, se me vuelve ineficiente esa fórmula ya y la función no es operante. Tiene que haber otra cosa más poderosa que me ayude a hacer eso más fácil, ¿no? Y allí es donde está nuestro cuento. Lo que nosotros hacemos con esta capacitación es eso, ¿no? Es indicarles que realmente hay muchas cosas que uno desconoce, ¿no? No quiere decir que no manejen, por supuesto, ¿no? Habrá gente que maneja, es muy pilosa, entiende, desarrolla, hace, ¿no? Pero por más, de todas maneras, uno siempre va a encontrar que hay cosas nuevas por aprender y sobre todo saberlo aplicar, ¿no? Por eso el curso que les ofrezco, eso se llama Pare de Sufrir, ¿no? Pare de Sufrir, ¿no? Que uno en Excel, cuando realmente lo pongan a hacer, alguno diga, listo. Ahora, si uno no es el que lo hace, como pasa en muchos casos, pero usted sí le puede decir a su colaborador, mire, es que yo sé que de esta forma y esta forma me puedes hacer esto y me lo presenta, ¿no? Esa es la manera más fácil y más rápido, hágalo así. Pero si usted no sabe, y en su colaborador tampoco, pues siguen trabajando ahí, haciendo el mismo cuadrito, con la misma suma, con los mismos colores, y de ahí no pasa. Ordenar máximo, buscar B por allá máximo. Pero realmente hay muchas herramientas que me dan la versatilidad de hacer esto. Y tiene un sinnúmero. Mire, nosotros no hemos salido en el seminario de aquí de 2, 3 funciones que hemos visto. Entonces se imagina todo lo demás que hace Excel, que hará por acá programador, que hará revisar, que hará diseño de página, que hará insertar. Todo esto, ¿para qué me sirve? ¿En qué momento lo hace? Hay personas que dicen, no, eso yo ni toco eso porque eso se me desbarata. Eso déjemelo así, no, ni me lo toque, ¿no? Entonces, el propósito nuestro es ese, ¿no? Es realmente que ustedes conozcan el verdadero potencial, ¿no? Yo he explicado ahorita, claro, nuestros cursos empiezan desde cero, ¿no? Desde cero. Cero es cero. Le decimos que es una celda, que es una columna, que es una fila y seguimos el proceso. Pues obviamente no nos vamos a demorar 1 hora explicando qué es una columna, ¿no? Pero se hace un recorrido total de toda una información de un temario que nosotros ya manejamos de hace muchos años. Bueno, vamos a terminar con una tabla dinámica muy sencilla. Entonces, grábenlo por favor. Y vamos a abrir el que dice aquí ventas.
Bueno, la tabla dinámica, voy a hacer algo muy sencillo aquí, pero realmente las tablas dinámicas es un tema de 6 horas en nuestro curso. Aquí voy a explicar 10 minutos de tablas dinámicas. Bueno, la tabla dinámica es una herramienta que tiene Excel para poder hacer resúmenes de información. Como el seminario está enfocado a informes, entonces todo lo que he hecho es concerniente a informes. No hemos utilizado bases de datos, ¿no? Ya esto está estructurado, está listo, está al pelo. Voy a hacer un informe muy parecido al que hice con subtotal. Me dicen que yo quiero saber por producto cuánto se vendió y quiero saber los porcentajes de participación. Entonces una tabla dinámica lo que me va a hacer es un resumen, o sea que él me va a decir de camisas y se va recorriendo la base de datos, entonces dice de camisas, suma y pum, me dice tanto. Así como hizo el subtotal, ¿no? De short, entonces recorre toda la base de datos y suma. Una tabla dinámica es una herramienta que trabaja a punta de filtros, me hace agrupamientos y me hace resúmenes. Bueno, eso se convierte en la tabla y viene con otros conceptos, pero por ahora la vamos a hacer sencilla. Entonces, yo ya teniendo claro qué es lo que tengo que presentar, yo necesito saber por producto cuánto se vendió. Entonces me paro aquí en la base de datos, no necesito seleccionarla porque esta base de datos está estructurada. Me voy a venir aquí a insertar y le digo tabla dinámica. Entonces me dice que él va a hacer un informe, mire que él automáticamente la seleccionó, me dijo que de B6 hasta H659 se compone la base de datos y que esto lo va a hacer en una hoja de cálculo nueva. Listo, le doy a aceptar y ahí me lleva al diseño. Bueno, por ahora pues no voy a explicar detalles de esto, pero simplemente voy a hacer el informe de acuerdo a lo que me están pidiendo. Entonces yo voy a hacer, como me pidieron el informe por producto, ¿no? Entonces yo voy a hacer clic aquí donde dice producto. Y él lo pone aquí, mira. Y obviamente me los muestra aquí. Filas, ¿no? La fila 4, horizontalmente son filas, ¿no? La fila 4, la fila 5, la fila 6, la fila 7. ¿Qué hizo Excel aquí? Cuando yo puse este producto, lo que se vino fue para aquí. Copió la columna de preguntas, de productos, se vino en pura acá para la tabla dinámica, los pegó y le quitó los repetidos. Dejó registros únicos. ¿Qué falta tal producto? No existe. En esta base de datos ese producto no existe. Ahí ya están todos los productos que tiene esta base de datos. ¿Qué falta el producto NN? Ahí no está. Le parece que ahí era, pero ahí no está porque no me lo está mostrando. Esos son los que son. Si aquí me sacara blusa S punto, es porque me están escribiendo una palabra de diferentes formas. Entonces me toca devolverme y corregir, ¿no? Pero todo eso es lo que hay que aprender para cuando uno llegue aquí a los informes, todo sea maravilloso, uno no briegue, salga chévere, bonito, práctico. Bueno, entonces ahora voy a hacer clic donde dice venta. Ya. Él hizo un resumen. Él lo que hizo aquí, dijo, en blusas se vendieron 245 millones. Entonces lo que hizo fue venir aquí y empezó a recorrer blusas, ¿no? Y fue sumando, y ¡pum! Sacó este total. Luego se devolvió y siguió con buzos. Entonces buzos, y fue sumando. Y lo puso aquí. Eso es una tabla dinámica, me hace un resumen. Voy a colocarle aquí entonces, en etiqueta de fila, voy a colocarle productos. Y aquí le voy a colocar total venta.
Voy a darle formato al número. Lo selecciono y le voy a dar Control Shift 1, que es el formato de millares. Control Shift 4 si quiero formato de moneda. Dejémoslo en millares, Control Shift 1. Es el mismo que coloco por acá, inicio, y que le digo aquí no este. Le voy a quitar los decimales y me queda ahí. Vuelvo y me ubico dentro de la tabla dinámica. Voy a sacar los porcentajes de participación, los mismos que hice por allá en subtotales, pero aquí es mucho más fácil. Entonces voy a coger otra venta y la voy a descargar aquí. Entonces tengo dos ventas, ¿no? Pero a esta le cambio el nombre. La arrastro, ¿no? Con clic sostenido y la descargo aquí. La voy a llamar acá indicadores. Sobre cualquier número de la columna de indicadores, voy a hacer un clic con el botón derecho y por acá, por donde dice mostrar valores como, botón derecho, ¿no? Mostrar valores como, le va a decir porcentaje del total de columnas. Y ya. Hada cadabra. Tengo los porcentajes de participación. Me puedo ubicar aquí dentro de la tabla dinámica y por diseño le puedo colocar uno de estos diseños, el que usted quiera, el que le guste. Entre más abajo, pues el color es más fuerte. Listo, este es el diseño. Voy a hacer una gráfica que me represente las ventas y los indicadores. Como son dos escalas diferentes, porque es un número 245 millones comparado contra el 11,19, pues son dos escalas muy diferentes. En estos tipos, Excel tiene un tipo de gráfico que se llaman gráficos combinados, que es para que él me genere las dos escalas dentro de un mismo gráfico. Entonces, aquí por diseño, por analizar, perdón, le van a decir gráfico dinámico. En la parte de abajo dice cuadro combinado. Si no le aparece aquí cuadro combinado es porque su Office es muy viejito. Bueno, ya toca volver a hacerle la carta a Papá Noel y decirle que pues necesita que actualizar el Office o cambiar el computador, porque ya, si no le sale cuadro combinado es porque tiene ya una versión muy obsoleta. Entonces aquí le dice cuadro combinado y escoge este segundo. Listo. Le doy a aceptar y aquí me genera el cuadro, el gráfico. Voy a cerrar este panel aquí en la X para darle más amplitud al gráfico. Teniendo el gráfico seleccionado, ¿no? Yo normalmente siempre que trabajo con gráficos los activo desde los bordes, ¿no? Aquí en diseño le voy a colocar el color que usted quiera, pero pues estoy trabajando verde, pues le voy a colocar por aquí un verde, listo. Aquí en el más, si no le sale el más, corran un poquito la pantalla acá. Y en el más van a activar las etiquetas de datos, que son los valores. Listo. Bueno, todo eso se pone bonito, se cambia, ¿no? Se pone bien chévere, pero
pues ahorita no me da el tiempo para eso. La idea era que aprendieran a hacer una tabla dinámica, a sacar porcentajes de participación y aprendieran a hacer un gráfico de esto, ¿sí? Pero vuelvo y le digo, eso es un tema de 6 horas, ¿no? Bueno, se van a parar aquí dentro del gráfico, se van a venir por analizar, y por aquí le van a decir insertar segmentación de datos. Lo que vamos a hacer es que yo voy a filtrar a través de esos segmentos lo que me pidan. Puede ser la forma de pago, el asesor, la ciudad. Entonces me va a permitir filtrar y el informe va a tomar ese comportamiento de acuerdo a lo que yo filtre. Entonces aquí por insertar segmentación de datos le voy a decir que yo quiero filtrar por forma de pago y por sede. Usted escoge los que necesite. Entonces le voy a aceptar y aquí están los segmentos. Lo voy a colocar por aquí. Esto también se arregla, estos se ponen bonitos. Bueno, esto tiene un trabajo pues que se puede encuadrar bien chéveres. Aquí tengo. Pues obviamente se le coloca un título, se le ponen colores. Esto queda de un impacto tremendo. Esto es lo que se llama un dashboard, ¿no? Es un dashboard sencillo. Un dashboard hoy en día, los reportes hoy en día, cuando usted le hablan de un informe, tiene que hablar ya automáticamente de dashboard. Los dashboards son gráficos que le van a permitir a usted generar una estrategia, tomar una decisión, ¿cierto? Mirar a ver cómo han sido los indicadores, los comportamientos de un lado, del otro. Entonces siempre va a ser un informe donde le va a dar una amplitud de un comportamiento de datos para que los analistas de datos, de informes, puedan tomar decisiones, ¿no? Anteriormente los informes eran muy estáticos, ¿no? Usted hacía una gráfica y ya ahí quedaba, ¿no? Quedaba la torta ahí quieta, ahí muerta. Ahorita no. A través de los segmentos y un concepto que se llama dashboard, se hacen este tipo de informes. ¿Por qué es dinámico? Porque si yo vengo aquí a este segmento que se llaman los tableros de comando, ¿no? Eso le dan ese nombre, pues vale peso al informe. Entonces yo le digo, bueno, las ventas fueron 2.194.000. Pero ¿qué pasó con lo de contado? Entonces él cambia el comportamiento, ¿no? Entonces de contado se vendieron 735. Ahora, de contado en Cali, de contado en Medellín, de contado en Neiva, ¿ves? Esos son los informes dinámicos. Entonces usted va mirando, ¿no? Yo no lo hice sino con un gráfico, ¿no? Pero los dashboard pueden tener ventas por producto, ventas por zona, ventas por asesor, ventas por sede, ¿no? Y entonces usted mira todo el comportamiento de ventas bajo diferentes ángulos, ¿no? Eso se llaman dashboard, ya más completos, ¿no? Aquí pues en el curso alcanzo a explicar uno muy sencillo, pero mire que por muy sencillo que sea, eso después de arreglado, eso queda de un impacto visual, y no tanto es el impacto visual, sino la manera que me va a permitir de a mí analizar fácilmente una información, ¿no? Porque dinámicamente estoy mirando un comportamiento de datos, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué pasó con crédito? Entonces aquí usted puede quitar los filtros, ¿no? Y aquí los puede volver a colocar, ¿no? Aquí en el embudito los quita para que vuelvan y queden otra vez completos. Si usted empieza a hacer su análisis, ¿cuántos segmentos necesita? Pues dependiendo del informe, pero usted puede colocar los segmentos que usted quiera dependiendo de la cantidad de campos que tenga la base de datos para filtrar, ¿sí? Bueno, se nos fueron 2 horitas muy rápidas. Realmente pues estos seminarios pues tienen este propósito de mostrar, ¿no? De pronto los que están muy básicos, pues a lo mejor dicen, bueno, pues el tema como que es duro, como que no, pero realmente uno haciendo un paso a paso e iniciando desde cero, pues realmente uno encuentra un potencial muy grande en el manejo de este recurso, ¿no? Yo les explicaba, tenemos muchísima experiencia haciendo capacitaciones a nivel corporativas,
Normalmente siempre trabajamos con empresas, enfocados a empresas. Dentro de estos seminarios, pues por supuesto salen personas a nivel personal, pues que se quieren capacitar, ¿no? Independientemente si están o no están en una empresa, y eso tiene pues como el propósito, ¿no? de nosotros pues mostrar nuestro producto. 5 minuticos les voy a mostrar dentro de lo que nosotros hacemos, el plan de entrenamiento que nosotros tenemos. Voy a parar aquí el video.